el método, habíamos empezado a ver los métodos multipaso. Ya, el primero que habíamos visto era el método de Adam-Bashforth. Si recuerdan, es el método de Adam-Bashforth, lo que hacíamos era integrar la ecuación y reemplazar a la función por un polinomio que tenía algunos puntos, teníamos el punto xy y algunos puntos previos al xy. Y la cantidad de puntos definía el orden del método. Bueno, habíamos deducido el de segundo orden y habíamos visto los otros órdenes y los correspondientes errores, ¿no? Todos se resuelven de forma similar. Y habíamos hecho comentarios sobre el cálculo del error, que era esta última integral que tenemos en la expresión. Lo que habíamos visto que en el método de Adam-Bashforth, lo que teníamos es, para poder poner en funcionamiento el algoritmo, nos iban a faltar puntos. Así que lo que hacíamos era, ¿cómo se llama? Utilizar algún otro método para poderlo. En el caso de que, como habíamos visto un ejemplo de Adam-Bashforth de cuarto orden, y entonces los valores que nos faltaban de las i sub i más 1 los encontrábamos con algunos de los otros métodos que habíamos visto, como por ejemplo el método de Runge-Kutta-4. ¿Sí? Y usábamos Runge-Kutta-4 porque el orden del método de Adam-Bashforth que habíamos utilizado era también de cuarto orden. Bueno, el método de Moulton es lo que se llama un método implícito. Ya el otro día habíamos charlado algo del método implícito, y el tema era que la incógnita iba a aparecer dentro de las funciones. Entonces, el método implícito se utilizan los puntos, fíjense que vamos a utilizar el punto x sub i más 1 e y sub i más 1. ¿Sí? Este método es lo que llamamos método Moulton. En realidad todos se llaman estos métodos de Adams, y en particular estos son métodos de Adams cerrados, que son los que vamos a ver. Y como ven, se utiliza el punto x sub i más 1 y sub i más 1 y algunos puntos previos. Y de eso va a depender, ¿sí?, el orden del método. Bueno, ahí, como les puse en el PowerPoint, los métodos multipaso implícitos no se usan solo, ¿sí? Remítanse al Euler mejorado, que teníamos la incógnita. ¿Se acuerdan que el Euler mejorado, que era la suma de las dos pendientes? Y una de las pendientes dependía del punto x sub i más 1 y sub i más 1. Es decir, que dentro de la función teníamos el y sub i más 1. Eso es un método implícito. Y no se usan solos porque necesitamos utilizar algún otro método para poderlo poner en funcionamiento. Se utiliza para mejorar las aproximaciones obtenidas por los métodos explícitos. Y como habíamos visto, la combinación de un método explícito con uno implícito son los que se llaman métodos predictor-corrector. Entonces, fíjense en el método de Adam-Moulton de segundo orden, ¿sí? Vamos a utilizar un polinomio interpolador que pasa por dos puntos, el punto x sub i y el punto x sub i más 1 y sub i más 1, es decir, un punto y un punto hacia adelante. Si escribimos este polinomio interpolador de Newton, si quieren pueden usar uno de Lagrange, eso es como ustedes quieran. Fíjense la forma que tiene, ¿no? El P sub de x es un F sub i. ¿Se acuerdan de la notación con el índice sub i, ¿no? El índice sub i lo que nos decía era que era la F evaluada en x sub i y sub i. Bueno, después la primera diferencia dividida, el F sub i más 1, fíjense que el F sub i más 1, ahí que tenemos, es la F evaluada en x sub i más 1 y sub i más 1. Ahí tenemos el problema de que la incógnita va a estar dentro de la función, ¿no? Bueno, pero esta es la diferencia dividida de orden 1 y escribimos un polinomio tal cual lo habíamos visto cuando vimos la parte de interpolación.
lo que hacemos, igual que en el método de Adam-Bashforth, integramos. Esto sale fuera de la integral, la diferencia dividida, esta es un número, así que queda solo la integral de x menos x sub i y la integral de la parte del error. Bien. Si hacemos la integral, si resolver esta integral no tiene dificultad, y esta menos, y hacemos álgebra, fíjense la forma que nos queda el método de Adam-Moulton de orden 2. Nos queda que i sub i más 1 es igual a i sub i más h sobre 2 por f sub i más 1 más f sub i. Acuérdense que f sub i más 1 es f evaluada en x sub i más 1, i sub i más 1, ¿no? Y la f sub i es evaluada en x sub i y y sub i. Entonces fíjense que esto, la forma que tiene, ¿no? Y este es el error. El amplio pestano amarillo es el error, que sale de integrar la parte del error en el polinomio. Pero fíjense que la expresión que tiene el método de Adam-Moulton de orden 2 es igual o es similar al de Euler mejorado. Fíjense que es la suma de dos pendientes, ¿sí? Multiplicada por h sobre 2. Entonces fíjense que el método de Euler mejorado es un método implícito. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el método de Euler mejorado, como habíamos visto hasta ahí solamente Euler, decíamos, bueno, este valor de acá lo encontrábamos primero aplicando Euler y después el método de Euler mejorado. Por eso también decíamos que Euler mejorado era un método predictor corrector, ¿no? Un método multipaso. Necesitamos de un método más para poder poner en funcionamiento el Euler mejorado. Y los métodos implícitos lo que hacen es mejorar los explícitos. El error local es de orden h cubo y el error global es del orden de h cuadrado. Bien. Si queremos ver el método de Adam-Moulton de segundo orden, fíjense que los puntos que vamos a usar son x sub i sub i, que es el que hicimos la cuenta recién, que era el que dijimos que tiene la forma del Euler mejorado. El Adam-Moulton de tercer orden, fíjense que usamos el punto x sub i sub i, el punto hacia adelante y un punto hacia atrás. Hay que escribir el polinomio de interpolación con esos tres puntos. Es hacer la integral, no la vamos a hacer porque es repetir integrales. Y fíjense que Adam-Moulton de tercer orden tiene esta forma. Fíjense que a veces se le llama Adam-Moulton de tercer orden o de tres puntos, ¿sí? Bueno, resolviendo las integrales nos quedan un algoritmo de esta forma, ¿no? I sub i más 1 igual a i sub i más h sobre 12 por 8 f sub i menos 1 más 5 f sub i más 1. Y un error local del orden de h cuarta, así que el error global va a ser del orden de h cubo. Y el Adam-Moulton de cuarto, sí, hay de cuarto, de quinto, uno puede seguir agregando. Y fíjense que utiliza el punto x sub i, el punto s hacia adelante y dos puntos hacia atrás. El x sub i menos 1, el i sub i menos 1, y el x sub i menos 2 y el i sub i menos 2. También lo mismo, ¿no? Escribimos el polinomio de interpolación de Newton para esos puntos, integramos y lo que vamos a obtener es este algoritmo que tenemos. El i sub i más 1 igual a i sub i más este h sobre 24 por 19 f sub i menos 5 f sub i menos 1 más f sub i menos 2 más 9 f sub i más 1. Y el error que tiene esta expresión, que depende de h quinta, es decir, que el error local es del orden de h quinta. ¿Sí? Bien. Vamos a ver una cosa. Esperen. Quiero que vean una cosa. Vamos a abrirla. Bueno. Esperen que antes de abrir eso. Estos son los datos, ¿no? Integramos entre 0 y 4, lo que siempre estamos integrando la misma función. Este es el valor exacto y este es Adam-Moulton. Fíjense los valores, ¿no?
son exactamente iguales. El exacto debe estar en decimales muy lejos, seguramente la diferencia, pero fíjense, son prácticamente iguales, el exacto y el de Adam Moulton. Ahora, vamos a ver una cosa. O sea, es como que va interpolando, ¿no? Sí, fíjense que ahora vamos a ver un detalle en Adam Moulton. Que esperen que lo copie en un papel porque no lo tengo a mano acá. No sé dónde tengo. Ah, acá está. H74. ¿Dónde está? Cuarto orden, ¿no? Tengo el de 9 F sub I más 1 más 19 F sub I menos 5 F sub I menos 6. Vamos a escribir, abrir la pizarra. Bien, tenemos que Adam Moulton tiene la forma siguiente. Vamos a escribir como I sub I más 1 igual a I sub I más H sobre 24, ¿no? Por 9 F sub I más 1, que lo vamos a poner como X sub I más 1 y sub I más 1. Más 19 F sub I, perdón, 19 X sub I, voy a poner eso, Y sub I menos 5 F de, esto sería X sub I menos 1 y sub I menos 1. Más F X sub I menos 2 y sub I menos 2. Bien. Esperen que voy a hacer una cosa. Seleccionar dónde estará. Esto es. A ver si con esto. Voy a hacer una cosa. Control X. No. No lo corta. Porque Control X no lo corta. Bueno, no importa. Quería ver si. A ver esto. No, pero no sé por qué no lo corta eso. Bueno, no importa. Tenemos borro esto que dice Adam Moulton acá. A ver si puedo cortar esto. No. Voy a pensar a ver si puedo cortarlo y bajarlo. No, duplicar
cambiar. A ver. Ahí está. Ahí está. Y a esto lo borro. A borrarlo. Esto lo borro. Nada más lo quería tener más abajo. Bien. Bien. Entonces, volvamos a hacer la misma pregunta que hicimos la otra vez, ¿no? El tema es que yo tengo estos puntos previos acá. Tengo un punto hacia adelante, que no lo tengo. Tengo el punto X sub y tengo puntos previos. Entonces, fíjense acá. El problema que estos índices, fíjense que estos índices no pueden ser ni negativos ni cero. Y el primer índice que puede aparecer acá, ¿cuál sería? El 1. Entonces, si yo acá quisiera correr un for, si yo acá quisiera correr un for, ¿sí? Iría desde igual, igual, y siempre esto tiene que ir a n-1. Y acá tendría un n. Y acá tendría un n. Bien, este número no puede ser. Si yo empiezo de 1, acá tengo -1. Y ese índice, el MATLAB no me lo acepta. Así que tampoco se me puede hacer 0 acá. Tampoco puedo empezar de 2. Entonces acá de qué tendría que empezar, perdón. ¿De qué número se les ocurre que empezaría? De 3. De 3, exactamente. Bien. Entonces empiezo de 3. Si acá tengo 3, voy a borro el n por ahora. Ya saben que después del for va el n. Si yo pongo el 3, que eso está bien, acá que tengo un x1 y un y1. Yo la ecuación que resuelvo tiene condiciones iniciales. ¿Sí? La ecuación es la que siempre resolvemos, ¿no? Derivada de y respecto de x igual a la f de x. Igual a la f de x, con la condición de que y de 1 vale un número. No importa. ¿Qué número? La cuestión que el y1 lo tengo, bueno, con los x no tengo problema, porque me generó todas las x. ¿Se acuerdan cómo veníamos en los programas? Ya está. Entonces acá el problema que tengo, x1 y 1. Acá voy a tener, si x es 3, acá tengo x2 y 2. Perdón. 2. Vamos a borrar porque si no esto va a confundir. x2 y 2. Si y vale 3, acá tengo x3 y 3. Y acá voy a tener x4 y 4. Entonces acá voy a tener, este valor va a ser y3 y este valor va a ser y4. Entonces, lo que se suele hacer con este método, es decir,
los valores que me faltan, fíjense que me falta el valor, necesito el valor I3, perdón, el valor I4, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer acá es el I4 generarlo con Adam Moulton, ¿sí? El Adam Moulton, supongamos, este es el Adam Moulton, vamos a escribir el Adam Moulton de orden 4. El Adam Moulton de orden 4 es el I sub I, porque habíamos dicho que se combinan los dos, ¿sí? Se pueden combinar los dos porque lo que hace el implícito es ir mejorando el explícito. Entonces, esto es I sub I más también H sobre 24. Y escribimos el Adam Moulton. El Adam Moulton, no es que me los acuerde de memoria, los tengo acá adelante escritos en un papel. Tampoco se los pediría a ustedes que se acuerden esto de memoria. F de X I sub I menos 55 F de X sub I menos 1 y sub I menos 1 más 37 F de X sub I menos 2 y sub I menos 2, pues me falta un término. 1, 2, 3, me falta el término, menos 9 F. Esperen que... menos 9 F X sub I menos 3 y sub I menos 3. A ver, 2 segundos. Bien. Entonces, sabíamos cuál era el problema que tenía, que le faltaban puntos. ¿Sí? Si empezamos de 3, este es X3 y 3. Este sería X2. Profe, Sí, ¿no tendrías que empezar desde 4? Porque tenés X y menos 3. Sí, en este caso, Al final. Sí, no, ahora les digo. Sigue así. Ahora les digo cuál es el problema. Voy a ese problema. Está bien lo que dijiste, ¿eh? X3 y 3, X2 y 2. Este sería cuando 3 vale X1 y 1. Y este que tendría que ser, acá es X menos 3, ¿no? Así que este tendría que ser, sí, 4, perdón. Esto es 4. Este es 4. Estaba pensando en otro. Sí, está bien. 4. Entonces esto es 4, esto es 5. Si esto está bien, porque si no con este no iba a ser. Entonces este es, esperen, si esto es 4, esto es 4. Sí, estaba mal pensando solo en eso.
estos con los subíndices, si empezamos de 4, este es 5, este es 5, este es 5, este es 4, este es 4, este es 3, este es 3, y este es 2. Entonces esto es 4, si no me equivoco, no me he hecho yo con los índices. Este es x4, si este es x4, este es 3, y esto es 3. Esto sería x, este que x sería, si esto es 4, 2, y si acá hubiera saldado el problema, que esto es 1. Y esto es 1. Bien, pero si esto es 4, perdón, esto es 5, y esto es 4. Bien, entonces esto sería 5, y esto es 4. Así que este 5 sería el que viene acá. ¿Sí? Ahora, el problema que acá tenemos, salvo el x1, que es dato, que es la condición inicial, nos falta este, y nos falta este de acá. Que era lo que le pasaba al Adam Moulton. Y el Adam Moulton, ¿con qué lo arrancábamos? ¿Se acuerdan? Con root ejecuta 4. Con root ejecuta. Entonces acá lo que tienen que hacer es root ejecuta 4. ¿Sí? Entonces con root ejecuta 4, como esto va a ser i sub i más 1, igual a i sub i más h sobre 6 por k1 más 2k2 más 2k3 más k4. Bueno, estos tenían formas particulares, cada una de las k. La cuestión es que, fíjense que esto va a ir desde i. ¿Cuál me falta? El 1 lo tengo, el 2, el 3 y el 4. Así que esto va a ir desde i, desde i igual 1 hasta 3. Entonces, cuando esto vale 1, acá tengo el 2, que es el que voy a necesitar para acá. El 1 ya lo tengo la condición inicial. Cuando i valga 2, tengo el i3. Y cuando i valga 3, tengo el i4, que es el que me faltaba. Sí, entonces ahora tengo el i1, que es condición inicial, el i2, el i3 y el i4. Así que acá tengo el i5, que después va a ir ahí. Ahí está. Este va desde 4, no desde 3. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que tenemos este primero es Adam Moulton y este segundo de acá es, perdón, Adam Bashford, y este es de acá abajo es el Adam Moulton. ¿Sí? Entonces, fíjense que el Adam Moulton va a alimentar el Adam Bashford. Pero para arrancar el Adam Bashford sabíamos que necesitábamos utilizar el Runge-Kutta. ¿Sí? Pero fíjense el resultado que nos da el Adam Moulton. Es igual prácticamente al valor exacto. ¿Sí? Puse el de cuarto orden, podríamos haber usado otro, pero el de cuarto orden como que se pone más de manifiesto la necesidad de puntos, ¿no? Entonces podemos ir a un programa. Yo lo llamé Adam Bashford, Adam Moulton. Bueno, acá lo único que hago es abrir un archivo que lo llamé K4 Adam Bashford Moulton, ¿sí? Porque como usa todo.
estamos siempre con la misma condición, con la misma ecuación diferencial, límites de integración superior e inferior, el h, acá calculo todos los x y esta es la forma que tiene la solución exacta, ¿sí? Bueno, el n, calculamos el n y la condición inicial. El von Euler, porque ahí está la función que vamos a integrar, y esto es simplemente el Euler-Sin, que es lo que vimos siempre para el cálculo del peor método, ¿no? Para compararlo con el peor método. Entonces fíjense que acá tenemos lo que decíamos recién. Como vamos a usar, ¿sí? Fíjense, estos son acá lo que escribí son las funciones de Adam Bashford, ¿sí? Esas f, qué forma tienen. Bien, y lo que hice fue combinar los dos problemas. Fíjense que tenemos el Runge-Kutta para que funcione el Adam Bashford. El Adam Bashford me genera el I que va a necesitar el Adam Moulton. Fíjense que el I que necesita el Adam Moulton, que lo llamo, fíjense que el I sub I más 1 que necesita el Adam Moulton lo va a necesitar en esta función que definí acá. La función Adam Bashford o Moulton, que es el valor que va a entrar acá, ¿no? Entonces digo, bueno, el I corrector es el Adam Moulton. Y después lo que hice es lo mismo que vimos el otro día. Esto lo pueden hacer o no hacer y en este caso no va a modificar demasiado la solución. Lo que hice es el corrector, lo mido con el primer valor de I y lo realimentamos de vuelta, ¿ven? Lo realimentamos de vuelta en la ecuación hasta que no cumpla con esta condición de tolerancia. Es lo mismo que vimos el otro día. ¿Sí? Bueno, y eso para cada paso. Bien, pero lo importante de esto es ver que vamos a necesitar el Runge-Kutta para arrancar el Adam Bashford y el Adam Bashford para alimentar de alguna manera el Adam Moulton, ¿sí? Si corremos el programa, bien, es lo que teníamos acá. Si quieren, yo lo había comentado esto. Este es el Adam Moulton de cuarto. ¿Sí? Ven que los puntos amarillos coinciden con la gráfica, ¿sí? Y después, acá, habíamos abierto un archivo que le íbamos a escribir. Y lo que va a hacer es escribir línea por línea, bueno, el X, el exacto y el valor que calculamos con el Adam Moulton. Todo esto es el gráfico que charlábamos la otra vez. Entonces acá tengo, bueno, vamos de 0 a 4 con un paso de H5 y fíjense que los resultados son exactamente los mismos. Podemos modificar el H, si quieren podemos poner un 0,2. A ver que los resultados también siguen siendo, fíjense que, bueno, ¿sí? Mejoró el Euler, pero el Adam Moulton, fíjense que sigue siendo igual a los valores exactos, ¿no? Entonces ven, fíjense algún valor acá, en el 340, son los mismos valores. ¿Está? Es interesante, uno podría poner el Euler acá y arrancar con Euler y van a ver el desastre que hace si uno arranca con Euler. Ya esto no tiene la eficiencia que tiene si lo comparamos con un método también de cuarto orden. Sí, bueno, este programa después se los paso, ¿sí? Para que lo tengan, para que vean cómo funciona. Pero ya lo habíamos visto el otro día con Adam Bashford, ¿no? Fíjense que este era solo el de Adam Bashford y lo que tenemos es justamente el Runge-Kutta y después el Adam Bashford.
Bueno, consultas de esto. Con esto terminamos los métodos que vamos a ver. Vimos Euler, Euler mejorado. ¿Qué otros métodos vimos? Vamos a hacer un repaso. Bueno. Euler mejorado. Runge-Kutta2, Runge-Kutta4. Adam Bashford y Adam Moulton. No sé si me... Ah, y Taylor. Eso, me parecía que faltaba uno. Y el método de Taylor. ¿Sí? Bien. Estos son los métodos que vamos a ver. Métodos hay infinidad. Lo que vamos a aplicar estos métodos, porque ahora resolvimos una ecuación diferencial, ¿sí? Pero nosotros... No, no. A ver, ¿dónde está la pizarra? Volvemos la pizarra. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es... Está bien, nosotros resolvimos una ecuación que era la derivada de y respecto de x. Y esto era una f de x y. Bueno, pero ahora y resolvíamos con una condición inicial. Digamos, si de 0 igual a algún número. Bueno, ahora lo que vamos a tener es un sistema de ecuaciones. Derivada de y1 respecto de x, por ejemplo, es una f de x que depende, supongamos, de y1 y de y2. Lo podemos hacer depender de más variables, ¿eh? Y la derivada de y2 respecto de x va a ser una g de x de y1 e y2. ¿Sí? Si tuviera más ecuaciones, bueno, podré poner una f1, una f2, una f3, dependiendo de las ecuaciones. Entonces yo sé resolver esto por algún método. Ahora lo que quiero es, bueno, ahora tengo un sistema. Entonces quiero aplicarle, por ejemplo, Runge-Kutta para resolver este sistema. Entonces, ¿cómo me voy a planear una estrategia para que con lo que sé poder resolver esos sistemas? Lo que vamos a ver la clase que viene es eso. Y supónganse, esto lo tienen que haber visto en Matemáticas C. Si ustedes tienen una ecuación que es I2 más, supongamos, I2, pensé la derivada segunda y lo elevé al cuadrado. Supongamos que tenemos la derivada segunda más 3 y prima más, vamos de 5i igual seno de x. ¿Sí? Con la condición que tenemos, que i, supongamos, en 0 vale algo, e i' en 0, ¿no? Uno vieron en Matemáticas C resolver ecuaciones de este tipo. Supongamos esto vale C2. Bien, ahora lo que vamos a hacer la clase que viene es decir, nosotros vimos métodos para resolver ecuaciones de este tipo. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se resuelven sistemas de este tipo, ¿no? Con más de una ecuación. Entonces, fíjense, este método, yo no sé si lo vi en Matemáticas C o en B, no me acuerdo si lo siguen viendo. Lo que vamos a hacer acá es reducir este problema de una ecuación de segundo orden a dos ecuaciones como estas que están acá. Entonces lo que uno puede hacer es decir, bueno, por ejemplo, decir que Z1 es I
y Z2 es I'. Listo, hay que hacer estos dos reemplazos. Fíjense que si la derivada va hasta el orden 2, la derivada del orden de la ecuación diferencial es una ecuación diferencial de orden 2, cuando yo haga los reemplazos voy hasta la derivada primera. Y ahora van a ver. Entonces yo sé que Z1 es I. Entonces, I'1, ¿qué es? Z1'. Entonces yo puedo decir que Z1', ¿a qué es igual? Z1' es igual a Z2. Y Z2', fíjense que Z2', si derivo esta y que me queda la I segunda. ¿Ven por qué voy hasta la derivada primera, no? Si acá tuviera una derivada tercera, bueno, después hacemos un ejemplo de una derivada tercera, pero fíjense que es simple, ¿no? Z1', Z2' es I segunda, así que despejo de acá I segunda. Si despejamos de la ecuación diferencial que me dan I segunda es 3 I', pero I' es Z2. Menos, ¿no? Porque la pasé para el otro lado. Despejé I segunda. Menos 5i. I es Z1. Bueno, y esto queda como está. Más el seno de X. ¿Está? Y ahí tengo un sistema de este tipo. Fíjense que tenemos la derivada de Z1 respecto de X. ¿Y esto qué es? Z2. Pero bueno, Z2 puedo decir que es una F que depende de X, de Z1 y de Z2. Pero esta función que es Z2, está bien, la dejo como Z2. Y la derivada de Z2 respecto de X, ¿a qué es igual? A una G que depende de X, de Z1 y Z2. Donde G, que es, esto es G, esto es la G, y esto es la F. Ahora, fijémonos una cosa, necesitamos condiciones iniciales, resolvemos problemas de valor inicial. Entonces, ¿esto qué nos dice? Si I es igual a Z, lo que nos queda es que Z1 de 0 es I de 0. Y esto será el valor que yo le dé, C1. E I' de 0, ¿qué es? Z2. Entonces tengo que Z2 de 0, ¿sí? Es I' de 0, que será el C2. Perdón, esto era C1, es un 2. Y esto es C2. Entonces tengo dos ecuaciones diferenciales, cada uno con su condición inicial. Bueno, lo que vamos a hacer el lunes es cómo resolver, el martes, cómo resolvemos este sistema. Tenemos las condiciones iniciales para cada ecuación, tenemos cuál es la forma de F y de G, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos, por ejemplo, Runge-Kutta o alguno de los otros métodos para resolver esto? Si fuera acá, yo les decía, hasta la derivada tercera, si yo acá hubiera puesto una derivada tercera, ¿sí? Entonces tenemos Z1 vale I, Z2 vale I', y Z3, ¿sí? Es I segunda.
ven que defino. El orden es igual al número de variables que tengo. Z1, Z2, Z3. Y la derivada hasta un orden menos justamente por esto que hacemos acá, ¿no? Fíjense que cuando derive esto, Z3' la despejo de la ecuación diferencial. Eso, reducir el problema de una ecuación diferencial de orden alto a un sistema de ecuaciones de primer orden como las que sabemos resolver, ven que eso es muy sencillo. No trae inconveniente, ¿sí? Y llevar las condiciones iniciales. Si acá tuviera una ecuación diferencial de orden 3, necesitaría una condición inicial en la derivada segunda, ¿no? Eso ya saben. Entonces acá tendríamos C3. Sí, bien. Eso es simple, pero el tema es que vamos a tener que resolver sistemas de esto. Podrá haber 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, o un sistema de más ecuaciones, ¿sí? Para poder resolver. Bien. Hasta acá la teoría, así que ahora lo que nos queda es hacer práctica. ¿Tá? Si quieren consultar de lo que vimos, y yo ahora después les mando el programita este de Adam Bashford, que queda Rungenkut, Adam Bashford y Adam Moulton. Sí, para que lo vean. La idea es que después, bueno, cada cual haga su versión. ¿Tá? Bueno, si quieren consultar práctica, sí, ya lo pueden hacer. Y Matías vieron que ya les avisó que está el trabajo integrador. Bueno, consultas. Profe, Sí, en el ejercicio 2B de la guía, para que no la tengo a mano acá la guía. ¿Dónde tengo la guía? Matías, ¿vos tenés la guía ahí a mano? Ahora la bajo.